Bien, una vez a todos, buenos días. Hablemos ahora de la técnica de cera perdida. Exclusivamente la técnica de cera perdida. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Y qué tipo de piezas puedo realizar? De forma rápida, a ver, vamos a copiar nuestra flechita, la que teníamos acá arriba. ¿Sí? Ok. De forma rápida, decimos lo siguiente. Esta es una técnica que se emplea bastante en la fundición artística y en joyería. Miren acá esta piecita, vamos a hacerlo un poco más grande, vamos a aumentar el tamañito. ¿Qué tenemos? ¿Qué observamos? Hemos visto ya en el video al inicio de clases que todas las consideraciones para fundición, si hablamos de canales de colada, canales de taque, etc., se pueden reproducir con las arenas, perdón, con la cera. Pero también existe la posibilidad de tener distribución de canales que no sean del todo rectos. Y esto se emplea sobre todo para fundición artística. Esta piecita que es, en este caso, cera, es cerita, va a ser reemplazada por el metal, porque el metal va a ingresar por esta cavidad en el espacio que va a dejar la cera una vez que hagamos el descerado. Entonces acá, lo interesante del descerado es que como es muy versátil, yo puedo fabricarme los canales con única intención de garantizar el ingreso del metal hacia la pieza, nada más. ¿Sí? En la fundición artística, estos canales pueden no necesariamente ser rectos, ¿sí? Y aquí tenemos, vamos viendo a esta la formita, vamos a ampliar un poco, el antes y el después, ¿sí? Esta es la pieza que nosotros vamos a realizar en cera. Esta es la pieza que nosotros vamos a realizar en cerita. Con el moldecito que hemos visto acá, este moldecito, ¿no? Tenemos un encapsulado, esta es la pieza que queremos realizar en cera, y esta va a ser la pieza que tengamos una vez realizada la fundición, la etapa de fusión, ¿sí? Tiene las mismas características. Se aprovecha en la cera que su capacidad de reproducción, mientras la cera tenga esa capacidad de reproducir las características de la pieza, los detalles y demás, entonces eso se aprovecha bastante en la cera. Pero para obtener ese producto yo tenía que haberle puesto los canales. Entonces, más o menos, ¿cómo habrían sido estos canalitos? Esta foto lo vamos a ampliar. Los canales tendrían que haber sido de esta forma, ¿no? Y ponemos así. Esta es la pieza en cera. Esta es la pieza con los canales. Y aquí una vez más vamos a repetir lo que hemos comentado hace un momento atrás. El canal, entonces, estos canales, miren, igual, este sería el canal de colada, y tengo aquí los canales de ataque, tengo 1, 2, 3, 4. Como la pieza no tiene una forma geométrica determinada, sí es una forma muy espacial, entonces también los canales pueden ser espaciales. Sin embargo, tendría que cumplir también con algunas características, tales como estos espacios para evitar, como no es arena, no va a haber deposición de finos, ¿no? La cera se va a retirar y entra directamente el canal, entonces no hay la posibilidad de arrastre de arenas. En esta técnica no existe posibilidad de arrastre de arenas. Por eso muchas veces los canales no tienen esos rebarbes o esas distancias de prevención de arrastre de arenas que suele tener la técnica en arenas en sí. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver al respecto en el tema de cera perdida? Ok. Estos son los pasos, ¿sí? Una vez que tenemos armada la cera, ya tenemos, ¿no?, los diferentes, este se conoce como árbol. Pero vamos a revisar, ampliamos esta imagen. El árbol. El árbol no es nada más que un armado especial para reproducir muchas piezas en una sola colada. Con una sola colada yo voy a reproducir, todas estas son ceras. ¿Por qué se dice árbol? Porque tengo un tronco
que va a ser en este caso el canal de colada, es el tronco, y los canales de ataque son los que van a hacer contacto directo con las piezas. Ah, ya. Acá, ingeniero, no tiene el rebarbito. No, repito, no es tan necesario. Claro, en algunos casos, en joyería sí colocan una puntita para, por algunas impurezas, los sueldos pesados se depositan acá y de aquí recién ingresan a todas las piezas. Dependiendo mucho cuál sería el grado de limpieza del caldo. Eso es importante mencionar. Pero es mucho más simple, porque el revestimiento, el que va a encapsular toda esta pieza, tiene un tono de grano muy fino y la posibilidad de que se sufra algún tipo de contaminación del caldo es mucho menor a diferencia con la técnica exclusivamente en arena. Entonces, este es el árbol, ¿no? El árbol está hecho de un canal de colada. Los canales de ataque vendrían a ser la rama y se dice árbol porque el bacín vendría a ser la base del árbol. Este es el bacíncito, ¿no? Aquí tenemos bacín bebedero, por ambos hasta bacín bebedero, ¿sí? Esta es la pieza hecha en cera. Una vez que tenemos la pieza hecha en cera, vamos a realizar el proceso de recubrimiento. Entonces necesitamos nosotros un revestimiento especial. ¿Revestimiento especial en qué sentido? Y esto obviamente también tenemos que trabajarlo y estudiarlo en la carrera más profundamente, porque si bien hacemos la pérdida, se hace más para joyería, pero no tanto para piezas grandes. Entonces, esta también es una oportunidad para desarrollar este tipo de soluciones en nuestro medio, ¿sí? Acá, ¿qué se está haciendo? Bueno, está saltando algunos procesos, vamos a ver el proceso a detalle más adelante, pero una vez que tenemos el árbol armado, tenemos que introducir, revestir toda esta pieza de obviamente una capa refractaria. Esta capa obviamente es cerámica, ¿no? Puede estar compuesta esta de una mezcla de cal con polvo de sílice, puede ser cal o cemento refractario con polvo de sílice, puede ser un revestimiento exclusivamente en yeso de alta temperatura, etcétera, ¿no? Y después de que esto ya está revestido, aquí por eso tiene esta imagen, ¿no? Un recipiente, porque vamos a introducir acá, producimos la colada. Pero antes de la colada hay que hacer el desherado. Esto es lo que aquí no se está viendo bien, ¿no? Es el desherado, tenemos que quitar la cera interna. Hay que quitar esa cera que está ahí. ¿Para qué? Para que la cavidad quede vacía, quede hueca. Para que esa cavidad quede vacía y quede así, el espacio vacío, tenemos que desherar. ¿Alguna vez han intentado con la cera interna, sin hacer desherado, hacer la colada? ¿Qué defectos podrían producirse? A ver, les pregunto a ustedes, ¿se voy a hacer la consulta a quién? Le voy a consultar a Ever Chambi. Ever, ¿qué sucedería si hacemos la colada con la cera al interior del molde? ¿Qué podría pasar? Bueno, se le formaría una capa más. Se le, se le colocaría el caldo ahí encima mismo. ¿Se contaminaría el caldo? Sí, Bueno, de inicio sabemos que la cera es mucho más densa que el agua y podría generar excesiva porosidad, ¿no? Entonces, por eso es importante retirar la cera antes. Retirando la cera, dejando el espacio hueco, vacío, recién hacemos la colada para obtener la pieza, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los pasos para esta operación? ¿Cuáles serían todos los pasos para esta operación? Ahora sí, por más rápido. Primero, tenemos que tener, aquí vamos a reforzar estas imágenes. Lo primero, sí o sí, es tener las piezas en cera. El modelo tiene que estar en cera, ¿no? Tengo que tener esta pieza. El prototipo debe tener la geometría exacta a la pieza deseada. Exacta la pieza deseada, ¿acaso no sufre contracción? Sí, pero como es un proceso de cera perdida, la contracción no va a ser tan apreciable comparada con los procesos de fundición en arena. Tiene que tener efectivamente sus creces de corrección, pero no va a ser tan severa como en arena, ¿sí?
Segundo, después de tener la pieza reproducida, ¿qué hacemos? Ensamblamos el arbolito, ¿no? Vamos a ensamblar el árbol. Aquí tenemos el árbol ya ensamblado. Y dijimos, ¿no? Tenemos el canal de colada, ¿sí? Que va a ser el tronco, y el canal de ataque, que va a ser de ramitas. Ensamblamos toda la pieza, ¿no? Los prototipos moldeados son ensamblados en un árbol de fundición que permite que el metal fundido se vierta al interior, ¿no? Eso es lo que tenemos. Después de hacer el ensamblado, tercer paso, ¿cuál es? Recubrimiento con yeso. Por esta parte implementamos, vamos a ampliar. Recubrimiento con yeso. Dice, el árbol de fundición se sumerge, ¿sí?, varias veces en una suspensión de material refractario, el cual se deja secar y solidificar para formar una capa externa sólida sobre el prototipo. El arbolito se introduce a una pasta. Esta pasta tiene que ser refractaria. Por eso repito, hay que trabajar pues una mezcla de cal con polvo de sílice, yeso con polvo de sílice, puede ser exclusivamente yeso refractario con polvo de sílice, etcétera, ¿sí? En el peor de los casos se encapsula por completo, formando un cilindro. Cuando ya son piezas más grandes, solamente necesitamos encapsular la superficie, nada más, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La parte 4, el descerado o eliminación de la cera. Aquí está. Descerado o eliminación de la cera. Una vez que los moldes de cerámica han endurecido, ¿no? Ya esto va a entrar a un hornito. Ya tenemos todo el revestimiento estable, parecido al shell molding, pero en este caso necesitamos darle también un poco de temperatura, dependiendo mucho al tipo de pasta refractaria que vamos a emplear. Se voltea el arbolito y se va a descerar, se retira la cera. Y dice, una vez se ha endurecido, se coloca en el horno para derretir la cera, eso se llama descerar. Del bebedero, abriendo así los conductos para que se derrita la cera en todo el tipo. Vamos a dejar el molde hueco, completamente hueco, porque la cera ya se ha descerado, hemos retirado por completo la cera. Después de retirar la cera, ¿qué hacemos? Recién hacemos el proceso de colada o el casting, ¿sí? Realizamos la colada. Entonces, decimos, se realiza la inserción o inyección del metal, ¿sí? Se coloca el ensamble en la máquina, ¿no? Con el fin de pulsar el metal al aire, vertir el metal caliente, la que antes te lo digo, ¿no? Okay. La colada. Hacemos la colada como tal. Después de hacer la colada, tenemos que retirar el cuerpo refractario. Entonces, el paso 6, efectivamente dice, remoción de la cáscara cerámica. El molde externo es removido para liberar la pieza fundida. Todo lo que es la cascarita, la cerámica, se tiene que retirar. Este puede ser en máquina de vibración, se puede hacer por golpe, se puede hacer también por un proceso de abrasión, etcétera, ¿no? Pero generalmente se hace vibrar, o se martillea, ¿no? En algunos casos se hace choque térmico. Esperamos a que solidifique y como está caliente se introduce a recipientes con agua fría y por shock térmico todo lo que es el refractario se fractura, menos el metal. Ojo, pero hay que tener cuidado, según el tipo de metal, hacer un shock térmico en caliente puede también influir en algunas propiedades de la pieza que queremos fundir, ¿no? Puede generar incluso fisuras en el metal, por eso hacer shock térmico hay que tener mucho cuidado con ese trabajo. Después de retirar, vamos a realizar el trabajo de mecanizado final. Vamos a pulir, vamos a bruñir, dependiendo mucho cuál es la calidad de la pieza que necesitamos, ¿sí? Y ahí tenemos, y decimos, existen pulidoras especializadas, ¿no? Hay que pulir hasta encontrar efectivamente las creces o las dimensiones que necesitamos. ¿De qué depende? De las características y la calidad de la pieza, dice, ¿no? Existen pulidoras especializadas con tambores giratorios. En el caso de los joyerías o de la joyería se emplean motores de pulido, se emplean también las fresas manuales, etcétera, ¿no? Y la última es justamente la etapa de empaque y envío, ¿ok? Donde se requiere mayor cuidado en la etapa 1 para garantizar las dimensiones de la pieza
El ensamble o armado también tiene que tener cierto ángulo de inclinación. Los canales de ataque no conviene que sean del todo rectos porque si no va a dificultar o va a producir algún tipo de porosidad sobre la superficie de la pieza. El recubrimiento de yeso es necesario tener mucho cuidado, porque de no hacerlo bien, al proceso de colada podemos tener fugas por una de las piezas, por uno de los costados. La cáscara, la carcasa que se va a emplear, tiene que estar bien controlada, ¿sí? Y el proceso de colada hay que hacerlo siempre. Incluso el árbol tendría que estar recubierto de arena suelta. En caso de que exista alguna fuga, no afecta a todas las piezas, ¿no? ¿Qué más podemos observar? Aquí tenemos el trabajo en joyería. Miren, esto es lo que se realiza generalmente. Se hace la reproducción de estas piezas, en este caso son en siliconas, ¿sí? Tenemos, este se conoce como el molde de silicona, se ha elaborado en base a un master model. Realizamos el proceso aquí en el 12, tenemos el armado del árbol. Después de esto ya tenemos el paso 3, está el arbolito armado por completo. Esta es una base. Estas son las piezas. Miren, todas las piezas ya están implementadas sobre la rama principal, en este caso el canal de colada, ¿sí? En este caso en particular hay que tener mucho cuidado porque está utilizando muchos tipos de cera, cera verde, cera roja, esta roja oscura es cera reciclada, cera azul. Muchas veces la calidad de cera, bueno, el color de la cera también tiene que ver bastante con la fluidez de la cera. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hagamos el proceso de descerado, puede que la cera verde fluya más rápido que la cera azul. Por eso conviene que absolutamente todas las piezas tengan el mismo tipo de cera como en este caso. Aquí como tengo bastantes tipos de ceras, puede que queden restos de cera al interior del molde. Yo me he fijado exclusivamente en la cera del árbol, que es generalmente cera reciclada, pero puede que haya restos de cera al interior del molde. Hay que tener mucho cuidado con la parte del descerado. ¿El descerado en qué se realiza? Se puede realizar en vapor de agua, es decir, colocamos esta piecita una vez que ya está en el siguiente paso. Una vez que ya hemos realizado el proceso de encapsulamiento, sea de esta manera o de esta otra, que es la que más se emplea en joyería, ¿sí? Ojo, importante mencionar, este es un yeso refractario, no es un yeso común. Al decir yeso refractario estamos haciendo mención a que este va a soportar shock térmicos y cambios de temperatura elevados. El descerado, estábamos hablando de esta partecita. Miren, en este caso tenemos el encapsulado por completo. Puede que tengamos un encapsulado solamente superficial o un encapsulado completo. Cuando hacemos el descerado acá, ¿sí? Si no tengo el cuidado al interior, esto ya no voy a poder controlar. Este descerado se realiza exclusivamente en vapor. Esta pieza voy a voltear y voy a poner esto en vapor de agua. El vapor de agua de inicio va a humedecer el yeso, efectivamente, pero como es un yeso refractario, el humedecer el yeso no va a ser tan nocivo. Puedo hacer un descerado en caliente, voy a introducir directamente al horno y la cera va a ir goteando y la cera se va a quemar. Sí, puede ser eso, pero vas a generar también vapores contaminantes, ¿sí? El humo de la cera es bastante negro y es tóxico, hay que tener mucho cuidado. Después de hacer el descerado y echa la fusión, porque es aquí donde se va a vaciar, en estos orificios es donde se vacía el metal caliente una vez que la cera no está, hacemos el shock térmico, ¿sí? ¿Con qué tipo de metales funciona? Con todo tipo de metales. Aquí tenemos aleaciones blandas que puede ser estaño, puede ser aluminio, tenemos aleaciones en oro, ¿no? Pero estos son los defectos. ¿Y esto por qué se produce? Estos defectos se producen porque no ha existido un correcto descerado al interior del molde, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. El descerado es la etapa clave. Si yo quería obtener este tipo de detalles, que es lo que se presenta generalmente en joyería, ¿no? Este tipo de detalles quiero tener y esto voy a trabajar y aquí voy a hacer el engaste de piedras y demás, suele salir así y eso es porque no hubo un buen descerado, ¿no? Aplicaciones, ya sabemos, desde piezas mecánicas, miren, esta es la cera, una pieza mecánica.
hasta fundición artística, que es la mayor aplicación también que tiene cera perdida en joyería y fundición artística. Y últimamente también se está realizando impresión en 3D de polímeros que cumplen la misma función de la cera perdida. Es decir, que en vez de utilizar cera, como tenemos acá, en vez de cera, voy a utilizar un polímero para la impresión 3D. Lo bueno de la impresión 3D es que yo hago el diseño ya en la computadora, como ha mostrado su compañero al inicio de clases, y esa pieza yo la voy a transportar, efectivamente llevando los formatos al lenguaje de la impresora 3D para obtener este tipo de piezas. Estas piezas entonces los voy a imprimir en impresión 3D, ya no los voy a ni moldear en cera, nada, la imprimo en 3D y hago la misma operación que la cera perdida. Todos estos pasos, ¿sí? Estos pasos. Tengo la impresión 3D, voy a armar, si quiero hacer en árbol, o si no, puede ser una o dos piezas simplemente. Tengo que hacer recubrimiento refractario, quitar el polímero, ¿no es cierto? Tengo que quitar el polímero, porque si tiene un poco de polímero, igual va a contaminar el CAD y va a tener defectos. Hago la colada, retiro la cáscara y voy a tener la pieza en sí. ¿Ok? Eso entonces es lo que podemos decir en cuanto al proceso de cera perdida. Mucho cuidado con la parte de descerado para evitar este tipo de defectos o problemas. Bien.